¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. El presupuesto de la Nación está en discusión en el Congreso, bueno, como todos los años en esta época. Esto refleja cómo se va a invertir dentro del país durante el próximo año. De ahí se destina la plata a salud, educación, desarrollo social. ¿Cuál va a ser la mirada social que va a tener justamente un gobierno? ¿Se aumentó el presupuesto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿De dónde se va a sacar la plata? Bueno, parte de la discusión abierta que comenzamos. Nota de contexto y entramos en materia. Año tras año, la ley de presupuesto despierta encuentros y desencuentros por cuanto es la hoja de ruta que aterriza los números y montos destinados para la ejecución de las políticas públicas. Para 2018, contempla un aumento de un 3,9% en el gasto fiscal. Desde el gobierno, la cifra se justifica a la luz de mejores proyecciones económicas, el esperado aumento en el precio del cobre, el buen comportamiento bursátil y el retorno de mejores niveles de confianza en la economía harían aumentar el crecimiento del país y con ello la inversión en los pilares sociales que han marcado el énfasis de esta administración. Avances en la consolidación de gratuidad e inclusión en la educación, inversión en infraestructura hospitalaria, capacitación de trabajadores e incremento en programas de innovación, inversión para proyectos de obras públicas, aparecen como los grandes ejes que dejarán más de 296.000 millones de pesos a libre disposición para ser administrados por el próximo gobierno. Expansivo para unos, austero para otros. Según algunos expertos, la cifra es poco generosa si se considera que el aumento en el gasto público es del orden de los 2.500 millones de dólares, con lo cual habría poca holgura. Según la presidenta Bachelet, el proyecto busca hacerse cargo de la disminución del déficit estructural que aqueja a las arcas fiscales, cuidando la credibilidad del país, que ya ha visto aumentado su clasificación de riesgo crediticio y fortaleciendo las condiciones para la inversión privada y con ello la ansiada reactivación. Con todo, el presupuesto de la Nación se encuentra en plena discusión parlamentaria y terminado este movido mes de noviembre con elecciones presidenciales, deberá ser despachado por el Congreso para su promulgación y posterior entrada en vigencia a contar del 1 de enero del próximo año. ¿Es este un presupuesto efectivamente responsable con el manejo fiscal? ¿Asegura recursos suficientes para llevar adelante los desafíos del país? ¿Ha habido falta de acuerdo político para consensuar la adecuada focalización de los recursos? Con estas preguntas, damos inicio a una nueva discusión abierta en Actualidad Central. Nueva discusión abierta que ya comienza. Estos son nuestros invitados. Carlos Montes, senador de la República, presidente de la Comisión de Hacienda. Felipe Morandé, economista y exministro de Estado. Osvaldo Segovia, doctor en Ciencias Empresariales, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. Bien, ya estamos de vuelta. Señores panelistas, buenos días, bienvenidos. Pregunta al tiro para el medio de la mesa. Se sorprendieron con que fuera un presupuesto expansivo en un 3,9%, en circunstancia que hemos crecido por menos del 2%, y este presupuesto se hace con la expectativa de lo que viene el próximo año, con algo de reactivación, hay buenas perspectivas, dependiendo también del precio del dólar, que vendría mejor, perdón, del cobre, que vendría mejor. Entonces, de repente, ¿es una apuesta o es una cifra racional de acuerdo a lo que se proyecta? Porque el Banco Central dice que es mucho, que están pasados en prácticamente un punto. Felipe, parta usted. Sí, es ligeramente expansivo en relación a lo que es la proyección de crecimiento de la economía y sobre todo porque el gasto público ha venido creciendo más que la economía desde el año 14 en adelante. Eso es lo que ha implicado que hoy día en total el gasto público casi sea 24 puntos del Producto Interno Bruto en comparación con los 21 que era hace 4 años atrás. De modo que hay que verlo en ese contexto, no es solamente este año el que hay que considerar para decir si es expansivo o no, sino que esta trayectoria que trae la expansión del Estado en estos ¿Y no ha sido presupuesto contracíclico? Tiene un elemento de contraciclicidad, ciertamente, y eso es razonable. Para eso es que se construyó la regla esta del balance estructural hace ya muchos años, en el gobierno del presidente Lagos, por lo demás, y que contempla esta posibilidad de que durante los años de vacas flacas el balance fiscal pudiera estar en déficit. No obstante, hay que señalar que hemos tenido
vacas flacas parciales nomás, porque si bien el precio del cobre ha estado más o menos bajo en estos años, por otro lado hemos tenido otros productos que nosotros importamos, como el petróleo, que también ha tenido precios bajos. Entonces cuando uno hace el balance de las dos cosas, la verdad es que sí, hemos tenido una caída en nuestros términos de intercambio, que es el término técnico que se usa, pero no tanto como parece. De modo que no se justificaría un déficit fiscal tan grande como el que hemos tenido. Senador, ¿está de acuerdo con ese aumento en el 3,9%? Estoy de acuerdo. Pero antes yo quisiera decir cómo se trabaja el presupuesto en el Congreso, porque en general las personas no saben. El Ejecutivo tiene un plazo fatal, que es el 1 de octubre, para presentar el presupuesto de la Nación para el año siguiente. El compendio, que está de moda la palabra. Sí, pero no entremos en eso. Pero presenta el conjunto, el presupuesto global, con su supuesto y por ministerio. Esto se subdivide en 5 subcomisiones parlamentarias de senadores y diputados que tienen que analizar los ministerios, que es la etapa en que ya terminamos. Y el día lunes, esto va a la sala de la comisión mixta, que es integrada por 26 parlamentarios, 13 diputados, 13 senadores. Y nosotros tenemos programado que entre lunes, martes y miércoles terminar el análisis de todas las partidas. Respecto a los supuestos, en general el Parlamento tiene poca incidencia en los supuestos, es una cuestión del Ejecutivo. El poder del Parlamento está en decir, este programa tiene más gasto de lo que corresponde, hay que bajarlo, se le cuestiona su orientación, se ve en estudio, en fin. Entonces nosotros, también se le pide al Ejecutivo ampliar ciertos programas, iniciar ciertas cosas, pero eso no pasa por nosotros, pasa por el gobierno, y también glosas que obligan a transparentar lo que se hace, cómo se hace. Eso es el trabajo. Bueno, esto es bien intenso, ¿no? O sea, es una cuestión bien en detalle, porque hay muchas horas que dedicar. En fin. Bueno, respecto a si 3,9 es mucho, es poco, el gobierno llegó a la conclusión que el 3,9 era una cifra consistente, en primer lugar con lo que se estima el crecimiento el próximo año, que se estima en 3%. En segundo lugar, con una proyección de los ingresos fiscales, que por una razón que no viene al caso explicar, el próximo año va a recaudarse una buena parte... Entra en régimen la reforma. Una buena parte de los ingresos de la reforma tributaria, de los tributos, son el próximo año. O sea, había una base para ampliar los ingresos, además en la lógica que lo que decía Felipe, anticíclica. O sea, se trataba de que la economía sigue con un crecimiento bajo. Pero creciendo bajo, y era necesario estimular un mayor crecimiento. Hubo críticas porque no hubo mucho trabajo prelegislativo, perdón. ¿Usted siente que fue así? Mire, yo llevo hartos años en esto de Hacienda y todo. En general, los gobiernos se reservan hasta el último momento todos los datos, no solo bien complejos. ¿Para discutir menos a lo mejor? No, sí, eso es. ¿Para que no se les... Eso es porque la verdad que tiene una serie de comisión asesora, la comisión fiscal, que le da cierta estimación y el gobierno opta por ciertas cosas finalmente, por cierto supuesto. Nosotros, el Parlamento, tiene poca incidencia en los supuestos y también en los cálculos de los ingresos fiscales. Los cálculos de ingresos fiscales, esto es un error del Parlamento. Nosotros tenemos que llegar a tener una oficina de presupuestos que nos permita por lo menos dialogar con la estimación de los ingresos. Estar a la par con los especialistas, estar a la par de... Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos el Parlamento tiene una comisión asesora que le permite decir, mire, está bien calculado el IVA para el próximo año, o está mal calculado, o sea, tiene capacidad de dialogar con el Ejecutivo. Acá hay mucha desigualdad, por eso que nosotros estamos ahora discutiendo para el próximo año tener recursos para instalar una oficina de presupuesto de envergadura. Mucha fe en el cobre, estamos muy dependientes todavía, y en ese sentido también el presupuesto con un 3,9% de expansión. Sí. Bueno, antes de eso, un poco para complementar lo que decía el senador y el ex ministro acá, es verdad, pero yo quisiera también apelar un poco a la educación cívica de las personas. Cuando se habla del gasto fiscal, ya la palabra de por sí gasto etimológicamente suena a desperdicio. Claro. Y el tema del gasto fiscal es súper complicado porque no solamente el dinero se va a pagar al aparataje público, a los funcionarios del Estado, sino que buena parte también va a lo que tiene que ver la infraestructura. La inversión. En otras palabras, y la inversión de todas maneras indica futuro. Por lo tanto, si uno lo analiza a la pregunta si esto fue sorpresivo, el 3% era lo que se especulaba por los especialistas. No obstante, en economía se habla de la asimetría de información, y eso es lo que decía el ministro, había información que algunos especialistas no tenían. Ahora, alto más bajo, lo importante es cuánto se destine a infraestructura, es decir, a crecimiento. Si lo comparamos con el 3,9, como decía el senador acá, sí, hay augurios de que habría un respaldo para poder de alguna manera suplir ese enlace que hay, o ese alto que hay del 3 al 3,9. Desgraciadamente, la pregunta tuya, Pablo, vamos a seguir dependiendo del cobre. El cobre de alguna manera nos va a ir guiando. En la medida que el precio del cobre se mantenga en los estándares que ahora estamos viviendo en este veranito de San Juan, como lo he dicho en nuestros programas de televisión,
vamos a poder seguir, comillas, manteniendo este presupuesto. Ahora, con la reforma tributaria ya se va a poder recaudar el 3% del PIB. Y de alguna manera, acompañado del crecimiento que viene en mejores condiciones el próximo año, podría suplir o equiparar, equilibrar ese precio del cobre que no es el que nos gustaría. Eventualmente, ahora, tanto presente acá el ex señor Felipe, don Felipe, habría que ver también con el nuevo gobierno independiente, suponiendo que hay dos posibles posiciones que puedan ganar, ¿cierto? Grandes conglomerados. Habría que ver qué va a pasar eventualmente si llegase a la presidencia del señor Piñera, qué va a pasar con esa reforma tributaria, si se va a empezar a replantear alguna posibilidad de poder ajustar esa reforma tributaria, que desde ya no le gustó mucho a la gente, pero ojo, alguien de alguna manera tiene que apretar, de alguna manera tiene que salir el ingreso para poder lograr todas estas políticas. Pero no ha gustado porque ha sido demasiado enredada la reforma tributaria. Tiene un montón de declaraciones por parte del Servicio de Impuestos Internos. Sí, bueno, en realidad sí. No se ha podido hacer ni la trampa. Ha sido complicada en el sentido de que se ha tratado de implementar de la manera tal de que termine recaudando para el fisco lo necesario. Conversando con algunos especialistas en la facultad, sí, ha sido un poco complicado poderla implementar, pero va más por el lado de la complejidad de instalarla, porque se sabe que es necesario una reforma tributaria, es clave para ¿Senador? ¿De acuerdo, no? Mire, yo creo que con más distancia se va a valorar, evaluar la reforma tributaria de una manera mucho más amplia. Sí. Pero la reforma tributaria tenía dos objetivos, uno que era recaudar, y otro también corregir ciertas asimetrías e irregularidades que tenía el sistema. Y yo tengo aquí la lista de los 15 forados que se cierran. O sea, estoy hablando de la eliminación del FUT, acabar con los retiros, reinversión en exceso, prohibir el carriback, un conjunto de cosas que eran bien peculiares de este país y ciertos privilegios, en el fondo beneficios que se terminaron. O sea, que eso por ejemplo, correspondía a otra lógica de un momento determinado. Pongámoslo de otra manera, a otro momento en la economía, por ponerlo así suave. O sea, que los malls, al final de cuentas, no pagaran contribuciones era algo que realmente nadie podía entender, por poner un ejemplo. Bueno, cuando cambiamos esto no fueron así que iban a quebrar los malls, porque era... Bueno, pero yo creo que la reforma tributaria era muy necesaria por la recaudación, era necesario para corregir. ¿Dónde estuvo la dificultad? En el hecho de los cambios tan fuertes. Y los cambios obligan a que los distintos actores y los procedimientos se regularicen. Pasar de un sistema completamente integrado entre empresas y personas a uno semi-integrado con variantes, obviamente que tiene complejidades. Si el presidente Piñera fuera nuevamente presidente, que yo tengo dudas, yo creo que puede ser todavía Alejandro Guillé y hay que ver lo que ocurriría. Pero si eso ocurriera, la verdad que no puede llegar y echarlo. A pesar del compendio... Ve ahí Alejandro Guillén. Es que mire, esta es una candidatura que tiene una capacidad de meterse en enredo. Todos los candidatos escribieron su candidatura con un programa. Él tiene un programa hecho. Yo no entiendo que además lo va a entregar el martes en un acto. Entonces esto del compendio es parte de una... Un cartapacio va a entregar, No sé, no, si la Carolina Goichi habló de 450 páginas, creo, de... Esto puede tener más. Uno sabe a esta altura que los programas mejores son los cortitos, bien al hueso y bien casi ordenado como un plan de gobierno, o sea, y en el marco lo cual hay principios, divisiones. Pero yo creo que la reforma tributaria fue muy importante, era muy importante, corrige desigualdades. Bueno, tenemos cosas pendientes. Obvio. El paso por los paraísos tributarios no logramos revertirlo. Estados Unidos ya no permite que su empresa y sus negocios pasen por los paraísos tributarios. Nosotros siguen pasando y además siguen pasando con ciertos impuestos no pagados. ¿Incluido Codelco? Codelco tuvo ciertas operaciones en algún momento, pero creo que hoy día con la norma antielusión, más una ley que acabamos de aprobar la semana pasada, que es tremendamente importante, que hoy día todas las empresas, todos los chilenos residentes en el exterior y los extranjeros residentes en Chile van a tener que entregar los saldos de sus cuentas corrientes a fin de año al sistema de impuestos internos de todo el mundo, a todos los países. Este es un acuerdo que tomamos con 115 países ya hace bastantes años y esto se empieza a implementar. O sea, ¿quién está en los paraísos tributarios y tiene recursos en los paraísos tributarios? Eso lo tiene que saber Chile. Felipe, pero déjame decir sí, una cosa. Yo creo que fue una mala reforma tributaria. Y aquí discrepo con el senador en el sentido de que si bien tenía el propósito loable de llegar recursos para invertir en educación, en la práctica, la reforma tributaria no cumplió su objetivo. En primer lugar, no va a conseguir los 3 puntos adicionales del PIB, porque en el proceso la economía se desinfló, no solamente en términos de la actividad efectiva, sino que además en el crecimiento potencial. Segundo, y no lo va a conseguir también porque lo que salió en definitiva como reforma aprobada en el Congreso
es muy distinto a lo que se presentó, por tanto Claro. los cálculos de lo que se va a conseguir quedaron un poco confusos, aparte de la confusión misma de la ley. En segundo lugar, tampoco cumple el objetivo ellos habían comprometido, el gobierno, a disminuir a cero el balance estructural a fines de este gobierno, el año 18, y resulta que eso no se está consiguiendo por ninguna parte. Y al final del día, lo que ocurrió para que el gobierno pudiera cumplir mucho de sus compromisos en términos de mayor gasto fiscal, se hizo a través de la emisión de deuda pública. Y la deuda pública en este país pasó desde aproximadamente un 18% del PIB a un 25% que va a terminar. Pero los 8.000 durante millones la que se pretendía administración recaudar Bachelet. para educación, ¿fue una apuesta o había elementos técnicos que nos hacían pensar de que iba a haber un crecimiento superior, por lo tanto iba a alcanzar la plata con la recaudación? Bueno, había un supuesto en el programa de Bachelet, de la presidenta Bachelet, en el sentido de que la economía iba a crecer durante todo este periodo entre 4 y 5%, si bien recuerdo. Por tanto, había un crecimiento potencial, además también bastante mayor. Sobre esa base es que se calculaba esta recaudación adicional de 3 puntos del PIB, que era lo que se necesitaba, según los cálculos que hacía en su momento el exministro Arena, para financiar el proyecto de la educación gratuita y los otros proyectos de educación que ahí estaban. Por tanto, en definitiva, creo que fue una mala reforma, primero, porque no consiguió los objetivos que buscaba, segundo, porque al eliminar los incentivos que tenía la legislación anterior en materia de reinversión de utilidades por parte de las empresas, afectó notoriamente la inversión privada, Correcto. que es lo que ha tenido esta economía sumida en una cuasi recesión durante los últimos Yo 4 años. definitivamente no creo en eso. Ya, dame un segundo que tengo que ir a la Creo que pausa. son más bien Profe, antes de irme a la pausa, le dejo planteada la pregunta. Este aumento del presupuesto, por ejemplo, no alcanza los niveles de gratuidad esperados, obviamente, y están ahí pendientes también los colegios que les tienen que entregar la plata del UCE, que no va a llegar a la que había comprometida por 2018. O sea, a pesar de que crece, no alcanza para lo esperado o comprometido. Pausa y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, preguntábamos, obviamente siempre los recursos son escasos y aquí había compromisos. Va a llegar hasta el sexto decil, al 60% de los estudiantes vulnerables que requieren gratuidad, pero por ejemplo en el caso de los colegios subvencionados, que se les iba a entregar un monto que llegaría al 85% este año, si no me equivoco, de lo que se llama la unidad de subvención. 0,45. 0,45, tiene razón. Tampoco se llega. Entonces, el enfoque para dónde fue y finalmente dónde se perdió. Sí, ahí empieza a llamar un poco la atención con el tema presupuestario. Partiendo de la base, como regla general, de que el presupuesto, independiente que nos guste o no nos guste, ha sido consecuente con lo que ha planteado la presidencia en el sentido de darle un enfoque social. Hay algunas cifras. Por ejemplo, entre educación y salud se llevó más o menos el 41% de lo que estaba en el presupuesto. Estamos hablando de aproximadamente unos 29.000 millones de dólares. Ahora, siempre es interesante compararse con alguien. A medida que uno se puede comparar, puede mejorar. Y nos tenemos que comparar con el club con el que estamos jugando, la OCDE. En términos de comparación, por ejemplo, nosotros, Chile, ocupamos el 4º lugar dentro de la lista de 37 en términos de gasto en educación superior por porcentaje del PIB. La OCDE tiene promedio un 1,1, nosotros tenemos en términos de gasto de la educación superior tenemos un 1%. Y en términos de gasto privado, el primero era gasto público, nosotros marcamos un 1,4, mientras que la OCDE marca un 0,5, por eso que ocupamos el 4º lugar. Hasta ahí, maravilloso, cuadraría con lo que está en el tema presupuestario. Pero cuando entramos al nivel de gasto por alumno, y ahí se engancha un poco con tu pregunta, Pablo, cuando nos enganchamos con el tema de alumno, la OCDE muestra un promedio de $9.719 por alumno invertidos. Correcto. Y nosotros pasamos del 4º lugar y nos quedamos en ¿Se el final. pierde mucha plata en el camino? Algo está pasando ahí. Deme un segundito porque le preguntamos a Rodrigo Cerda, economista de CLAPES, ¿cuáles son las consecuencias de invertir más en educación y salud? En el corto plazo lo que vamos a tener nosotros es que más allá de donde estemos gastando la plata, hoy día tenemos un déficit fiscal. Y ese déficit fiscal hay que financiarlo. Y ese financiamiento significa emitir más deuda. Es un dato en la causa, eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que está ocurriendo en los últimos años, ¿ya? Eso es lo primero, y claro, desde ese punto de vista, efectivamente eso significa que en el futuro vamos a tener que pagar esa deuda y los intereses de esa deuda. Entonces, efectivamente, eso
Por lo tanto, por eso que en general muchos economistas decimos ojalá no se expandiera tanto el presupuesto público porque eso genera más deuda que hay que pagar en el futuro. Eso es una cosa. Pero también es verdad que efectivamente gastar en salud y en educación puede tener efectos positivos en el mediano plazo en el crecimiento, en la medida que nuestra población pase a ser mucho más educada, ¿no es cierto?, tengamos mejores niveles de salud, eso nos permite también trabajar más, ¿no es cierto?, trabajo de mejor calidad, etcétera. El único problema es que eso sí se demora en ocurrir, porque las inversiones que tú estás haciendo en ese tipo de cosas, bueno, van a ocurrir seguramente los retornos en 10, 15 años más, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese trade-off. Y bueno, y eso es lo que está tratando de manejar el gobierno en este caso. Ahí está la declaración. Él habla de déficit estructural y lo hemos hablado acá. Para el ciudadano de pie, así, súper sencillito. ¿Qué es el déficit estructural? Bueno, en términos prácticos, los colegas aquí me pueden complementar, en términos prácticos, nosotros vamos a tener déficit cuando el ingreso que proyectamos o que tenemos efectivamente es inferior al desembolso que estamos haciendo. Cuando hablamos de déficit estructural estamos diciendo que es una caída, se recibe menos, pero es parte, comillas, de cómo está funcionando la economía. Los otros son los déficits que son de la coyuntura del momento. Cuando es estructural, en cierto modo, está un poco basado en cómo se está gestionando la economía del país. Es un poquito difícil de entender Es difícil, el déficit corriente. No, mira, yo quiero decir primero, frente a lo que dice Felipe, yo creo que descalificar así de pasada la reforma tributaria, yo creo que esto va a requerir más calma para evaluarlo. Se ha transformado como una consigna casi de franja, de que hay que decirlo, pero mira, yo creo que... ¿La historia la juzgará? O sea, tiene que haber un debate académico, si la reforma tiene cosas muy, muy positivas y tiene cuestiones que ha ido corrigiendo, obviamente. Pero lo que yo quiero decir, hay una recaudación que era necesaria para la reforma educacional y para otros programas sociales. Que la estimación de la recaudación puede oscilar de acuerdo a lo que ha sido el crecimiento, efectivamente puede ocurrir, nadie puede decirlo hoy día porque falta evaluar lo de este año y lo del próximo año. En segundo lugar, ¿era necesario que algunos privilegios existentes se terminaran de una vez por todas? Nosotros pensamos que sí. Él piensa que son incentivos. ¿Sabe cuánto hay de incentivos tributarios en esta economía hoy día? 11.000 millones de dólares, puros incentivos de distinta naturaleza. Básicamente mercado de capitales, mercado de capital. 11.000 millones de dólares. Entonces, yo estoy convencido que eso hay que replantearlo, reorientar. Le oí a Piñera una cosa así que lo estaba pensando, pero no había nada concreto. ¿Hay más fe en el cobre que en el crecimiento? No, es que... La apuesta va más por el lado lo del que cobre. pasa es que si uno dice, porque aquí lo que se está diciendo es que ellos pagan menos impuestos y van a producir más. Ellos estaban con una... O sea, el hecho de estar haciendo negocios en paraísos fiscales, por ejemplo, con tributos, o el hecho de estar... Yo creo que va a tener... ¿Cuánta plata es la que hay en los paraísos fiscales? Es muchísima plata. Es muchísima plata. Pero al final... Pero mira, déjame terminar. Yo creo en todo caso que la reforma tributaria tiene que ser evaluada. En todo caso, hasta ahora nosotros estamos convencidos que era necesario hacerla, lo que dice el profesor, y en segundo lugar que la recaudación ojalá se acerque, y en tercer lugar decimos de que hay que corregir todavía otros privilegios, todavía se mantienen forados increíbles. Respecto al gasto mismo, tú hiciste una afirmación que ya se corrigió. O sea, tú dijiste aquí el proyecto del Ejecutivo tenía... En la ley de inclusión se establecía que iba a subir de 0,35 a 0,45 UCE para efectos de compensar la caída del copago. Claro. Bueno, esto eran 2.400 pesos por niño mes. ¿Ya? Correcto. Bueno, estos 2.400 pesos por niño el gobierno dijo se pueden postergar un año sin mayor efecto. Tiene facultad para hacerlo el gobierno. Correcto. Eso no está en discusión. Incluso se dice que podrían ir a recurrir al Tribunal Constitucional algunos. No, que vaya. Si está, fíjate que la jornada escolar completa se pensó que iba a terminar hace 12 años, que iba a estar todo el colegio, y todos los años tenemos una glosa que se posterga por 8 años más. Porque el presupuesto nacional tiene facultad para hacer una prórroga determinada, cosa que a mí no me gusta, está abierto, pero es así. Bueno, respecto a eso ya se corrigió. Entonces, la discusión ahora viene, ¿cómo se corrigió? Se sacó de otro. El gobierno reestimó los ingresos que esperaba, los gastos que esperaba en cierta área. Se ajustó. Y una de las cuales era la subvención preferencial. Que la subvención preferencial no es que no se vaya a pagar, se paga igual porque es automático. O sea, Correcto. si hay un niño que es calificado prioritario, tiene que recibirla al colegio. Pero lo que se hizo fue decir, mire, aquí no se había considerado la inasistencia durante el año, cosa que a mí no me gusta que se haya calculado mal, pero no se haya calculado la inasistencia, y el crecimiento de la matrícula va a ser menor de lo esperado en ese cálculo, en esa estimación, y por lo tanto ahí sale una parte, otra parte del Tesoro Público y otra parte de otro lado. Entonces eso se ha hecho. Yo creo que todo esto se hace con mucha seriedad. Por eso yo creo que hay que mantener esa seriedad. Aquí hay rigor para hacer todas estas cosas. Una pregunta, ¿presupuesto ideologizado o un presupuesto ajustado a la realidad? Yo creo que tienen las dos cosas, ciertamente. Pero ideologizado no necesariamente es peyorativo, ¿eh? No, por supuesto. Yo creo que lo que se señala el Salvador en términos de decir que era necesario aumentar la carga tributaria para, por ejemplo,
impulsar el término del copago en la educación escolar o la gratuidad en la educación superior, son decisiones que obviamente tienen algo o mucho de ideológico. Pero yo quería hacer un punto porque al final del día no solamente importa que los números macro calcen, lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, sino que también hacernos la pregunta de si se está gastando bien o no se está gastando bien en el fondo los tributos que pagamos todos los ciudadanos. Cada vez que una persona compra algo paga IVA, ese recurso va al Estado y el Estado decide cómo gastarlo. Y en esto hay algo que siempre llama la atención. Hay un 44% de los programas públicos, tú sabes que la Dirección de Presupuesto evalúa todos los programas públicos con una cierta frecuencia y dice, bueno, son insuficientes, dentro de los cuales hay unos que son realmente malos, suficientes o bien evaluados. Y resulta que el 44%, casi la mitad, son evaluados como insuficientes en términos de sus objetivos. Pero eso significa que ahí no estamos gastando bien la plata. Y esto sí, trae un lastre histórico, ciertamente. Porque ¿Es culpa de este gobierno? No es necesariamente culpa de este gobierno, pero este gobierno ciertamente ha impulsado seguir gastando en programas de esta naturaleza. Hay los que tienen mala evaluación, que definitivamente deberían ser cortados, suman 183.000 millones de pesos y están ahí hace 10 años. Hay varios programas en ese sentido. Y tal vez uno que podría ser el programa símbolo, así como el niño símbolo, en este sentido es lo que se llama el Fondo de Educación Previsional, que fue creado por la Ley de Reforma Previsional de fines de la década pasada, y donde hay dos entidades vinculadas al Partido Comunista, una el ICAL, Instituto Alejandro Lipschutz, y el otro una institución que lidera Manuel Riesco, un economista también ex-PC, que se llevan 120 millones de pesos en la última asignación de este presupuesto total de 380. Lo que quiero decir con esto es que gastemos bien. Preguntémonos dónde y cómo estamos gastando esta plata que nos cuesta recaudar porque sale de nuestros bolsillos. Y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a pedir que esto se gaste bien. Y esto es válido no solamente para esta administración, para cualquiera. Oye, profe, sí. Una pregunta. ¿Por qué se produce, a los ojos de una persona común y corriente, esto dice, mira, cumplió con un tanto por ciento de la ejecución presupuestaria, o sea, lo que se le asignó finalmente no lo gastó? ¿Y cómo se produce también esta plata que va quedando en un remanente? Porque se van evaluando los programas, como dice Felipe. ¿De qué manera esto se puede ir evitando y por qué se da? Uno no lo entiende, porque cuando uno le da un presupuesto en la casa para ir al supermercado, se pasa o de alguna manera lo aprovecha al máximo. Sí, pues, en estricto rigor, cuando uno habla de la ejecución presupuestaria, la idea es ir cumpliendo la planificación que se dio. Ahora, siempre eso tiene algunos vaivenes, de repente no se pudo gastar en tal o cual obra, o cual o otra obra implicó más recursos. Por lo tanto, los fondos que van quedando de algún lugar se van utilizando o se van vaciando hacia el otro lugar, ¿verdad? Eso en general es muy difícil, tanto en la industria privada, en la empresa privada, en la empresa pública, eso va a pasar igual. El tema, como decía Felipe acá, es cómo podemos esos fondos bien redistribuirlos de manera correcta. Y ahí yo quisiera, un poco basándome en eso, retomar la consulta que decías tú, si vamos a seguir dependiendo del cobre. Si uno analiza las cifras frías, las frías cifras, se da cuenta que en esta propuesta de presupuesto, lo que es salud, educación, tuvo una variación, tanto en términos de millones como en porcentaje. La salud para este año viene aumentada en un 6.9% respecto del 2017 y lo que es educación en un 5.9%, lo cual cuadra con lo que se había dicho que era la ruta, la guía de la presidenta Bachelet. Un tema social preocupado por el tema de la educación. Pero dígame una cosa, la plata que se está invirtiendo en educación superior... Ahí voy al punto, ahí quiero ver el punto, porque el dinero hay que sacarlo de otro lado. Por lo tanto, hay ministerios que de alguna manera vieron rebajar el monto presupuestario. Y a tu pregunta es, ¿qué va a pasar con el tema del cobre? ¿Vamos a seguir dependiendo del cobre? Entonces uno esperaría, para la lógica es, si vamos a seguir dependiendo del cobre, el ministerio que está relacionado con el área de minería debería tener un aumento en términos de la cantidad que va a manejar. Pero vamos mirando los datos y vemos que minería bajó 34.6% respecto del año anterior. Pero no necesariamente bajárselo significa que disminuya su eficiencia. No necesariamente. Pero porque puede ser en plata que se recorta el invento, en inversión de infraestructura. Se termina un edificio, por ejemplo. Puede ser también. Hay muchos casos de eso. Lo ideal sería apuntar a lo que hemos visto en nuestros programas, es apuntar si vamos a seguir dependiendo netamente de la monoproducción del cobre y la extracción o
Sí. una producción más elaborada. ¿Innovación, ciencia y tecnología? Ahí tenemos un pequeño detallito, ahí hay también una baja, no sé si importante, pero una baja. Ya tuvimos el Premio Nacional de Ciencia, ya estuvo haciendo sus descargos, un poco molesto con el tema de que había menos inversión. Chile, a ver, nosotros en términos prácticos ocupamos, según los datos que yo traigo por acá, ocupamos uno de los penúltimos lugares de inversión en términos de ciencia y tecnología de la OCDE. Teniendo en cuenta Hacemos esfuerzo, pero estamos bajos respecto a Teniendo la en cuenta OCDE. que la empresa privada chilena no es muy buena para investigar. Y ahí hay un cargo, y ahí tenemos que hacernos cargo también la academia. Ahí hay un tema importante. Si uno analiza, yo vengo llegando de un viaje hace poco tiempo a Europa por un tema de un congreso, y la relación que hay entre la industria y la universidad, y los fondos que las universidades obtienen a través de renovación de patentes, de incentivar la tecnología, son tremendos. Nosotros ahí estamos en paño medio. Senador, a usted lo veía. Dicen No, que... hay muchas cosas que se dicen, pero yo una cosa quiero referirme al tema, primero, al tema de la deuda pública. Cuando este gobierno recibió el gobierno, la deuda pública era exactamente 12.9% del PIB, Producto Interno Bruto. Ha subido, vamos a terminar este gobierno con 25 puntos. ¿Esto por qué? Porque ha habido que mantener ciertos gastos procíclicos, ha habido que, por lo tanto, hacer un gasto mayor que los ingresos. Eso fue una opción. Fue una opción que se hizo. ¿Una opción responsable o irresponsable? A eso quiero ir, una opción responsable. Bueno, si quiere le contesto inmediatamente. O sea, en este momento los países europeos les piden que sea menos de 60% del PIB el endeudamiento. Menos de 60%. Pero casi todo. Grecia está en 185% del PIB. Hay otros, Alemania está cerca de 100%, 80 y tantos, 90. Entonces, esto depende mucho de qué se hace con los recursos, porque de repente endeudarse, lo mismo de una familia, depende si uno va a hacer inversión, si uno va a cambiar algo estructural como la educación, depende de lo que se haga. Yo creo que Chile tiene un margen para eso, tiene un margen. Además, una cosa que siempre se distorsiona, porque los economistas, profesores, lo que ocurre es que hay mucha discusión con un sentido más cortoplacista de tener un efecto político. Pero creo que aquí hay discusiones como, por ejemplo, el modelo de crecimiento para adelante del país y el modelo de desarrollo. Y el tema del presupuesto tiene rango de debate reales, son muy limitados. Entonces, siempre al gobierno de turno se le puede sacar la mugre diciéndole, mire, están haciendo bien esto. O sea, Piñera se equivocó al final de su gobierno, que le dijo al gobierno de Michelle Bachelet van a crecer 4.9%, y crecimos al 3%. Correcto. O sea, pero perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de la deuda? Hay que mirarlo en perspectiva y de manera neta. Nosotros tenemos 1% de endeudamiento neto. 1%. ¿Por qué? Porque si uno le descuenta a la deuda bruta, le descuenta la plata que tienen los distintos fondos quedamos con 1%, fondos de reserva del cobre, ¿no es cierto? Distintos fondos, correcto. 1%. Entonces, el país es muy responsable, o sea, pretender decir esto que no... Otra cosa hubiera sido hacerlo como lo hizo, por ejemplo, Andrés Velasco. ¿Qué hizo Andrés Velasco? Por eso el gobierno anterior recibió 8,6. Sacó de los fondos 9.000 millones de dólares. Pero si eso hubiera sido deuda, que desde el punto de vista económico es similar. Ahora, hubiera sacado ¿buen manejo, Rodrigo Valdés? Los 9.000 millones allá, habríamos aparecido con un nivel de deuda mucho mayor. Este gobierno lo hizo de otra manera. Senador, tenía márgenes y cualquier gobierno va a tener que tomar opciones de esta naturaleza en adelante. ¿Cuánto se endeuda y cuánto no? Respecto senador, a la calidad del gasto público, perdona, aquí quiero terminar. Se dicen muchas cosas. ¿Quién empezó con la evaluación de los programas? Fueron nuestro gobierno. Yo soy de los más críticos de muchos programas, pero los programas hay que ver cuál es la crítica, porque muchos de los que él señala son de marco lógico, o sea, si son consistentes, tienen, no de impacto. Hay algunos programas que son buenos en impacto, pero están mal formulados. Hay otros programas que están mal formulados. Hay distintas cosas. Se van corrigiendo. Cuesta mucho terminar un programa, y eso lo sabe usted cuando fue ministro, ¿no es cierto? Sí. Cuesta mucho cerrar un programa. Bueno, hay programas que a veces hay que refundir y juntar. Nosotros tenemos una mentalidad que dicen que la heredamos de los franceses, que vamos poniendo un programa encima del otro, un programa encima, y nos cuesta refundarlo. Y eso tiene mucho que ver con debilidades de las instancias regionales, municipales. Entonces, yo creo que aquí hay seriedad. Eso es lo que quiero insistir, hay seriedad de hacer buenos programas. Hay todavía malos programas, hay algunos programas que son malos. La seriedad, como tema también, podríamos hablar de... Existe la tradición republicana de entregarle al gobierno que viene cierta holgura para poderse, en este caso el presupuesto está planteado de esa manera, creo que le dejan 285.000 millones de dólares al próximo gobierno, o menos. Sí, no hay una cifra que lo pasa, es menos de lo que es libre a disposición, pero le permiten ajustar otros programas y en total suman 600 millones de dólares. Claro, son 286.000 millones de pesos. Es una cantidad así, pero yo quería no tanto referirme al tema de la deuda, porque ahí podemos discutir, por ejemplo, por qué se nos bajó la clasificación de riesgo como país, ¿no es cierto? Claro. Y es en parte porque los inversionistas extranjeros dicen, oiga, este país siempre tan ordenadito, tan austero, de repente empieza a gastar más allá de lo que le permite sus recursos inmediatos,
pongamos ojo acá. Entonces, yo creo que en términos generales respecto a la situación fiscal hay que decir eso, pongamos ojo de hacia dónde vamos y cómo se está gastando la plata, lo decía muy bien el senador. Yo creo que preocuparse de la gratuidad universal de las universidades, por ejemplo, es un mal gasto de plata. Y a propósito de eso... ¿Por qué un mal gasto? Es un mal gasto porque estamos ahí financiando la universidad de tus hijos, de los míos, en forma gratis, ¿verdad? Con recursos fiscales. Y eso, cuando llegue a ser universal, digo. Claro, correcto. Y eso claramente no lo necesitamos. Prefiero yo que esa plata la gastemos mucho más y mucho mejor en los niños, en la primera infancia, por De ejemplo. 2 a 4 años se gasta la mitad, se invierte la mitad. Te voy a dar un dato a propósito. Respecto a la educación superior. Lo que se va a destinar por alumno, por gratuidad, el próximo año, según el presupuesto, son 2.613.000 pesos al año. Y lo que se gasta en un niño en una sala cuna es 1.800.000 y en un niño en jardín infantil 1.200.000. O sea, estamos hablando de que a quienes están en la universidad y que van en forma gratuita, se les está pagando, se les está dando, se les está subsidiando en el doble o en el 50% Pero más que para que venimos con cosas, ¿sí? En el día a día, una universidad, educarse en la universidad es más caro, se requieren, voy a decir lo más básico, más profesores. Sí, no, pero lo que tú tienes que destinarle a los niños pequeños en una sala cuna, por ejemplo, uno te tendría que decir, tiene que ser una cantidad de recursos mucho más importante. Una que se están haciendo, te invito. No, vamos. Tú sabes que estamos en el estándar mundial hoy día. Oye, pero 2 metros cuadrados y medio para cada niño dentro de la sala cuna. Es una cosa realmente impresionante. Pero volviendo al tema, lo que yo quería decir más bien es dónde están las prioridades con el presupuesto de este año. Uno, ya lo hemos comentado, el tema de la educación, donde claramente hay mucho más recursos que van a las universidades que a los niños pequeños. En seguridad ciudadana, por ejemplo, se reducen los recursos para combatir la delincuencia en un 18,3%. El tema del Sename, se aumentan los recursos a las instituciones colaboradoras, pero todavía están en cifras ridículamente bajas y claramente es insuficiente. Hay una deuda en el caso del Sename por el lado judicial que es compleja, que está siendo abordada, pero que es deuda al fin. En el caso de se están reduciendo programas para el adulto mayor, bueno, un programa Buen Trato al adulto mayor, un 35%, centros diurnos un 12%. Y así seguimos después. Tenemos el tema del Transantiago, que el subsidio aumenta a 415 millones de dólares anuales a partir del año 18 en adelante. Y eso es una cantidad importante. Fíjate que a propósito, pero no necesariamente son dos hospitales por año, grandes, 3.000 salas cunas, a propósito de lo que decía el senador, lo que se está dejando de hacer por destinar estos recursos al transporte público de Santiago. Se disminuye en 9,3% el impuesto ético familiar. Correcto. Entonces, ¿dónde están las prioridades en este presupuesto? Yo creo que están puestas donde no deben estar. Creo que se podría reformular en una forma mucho más apropiada para lo que son las necesidades y las prioridades de las personas, a su vez. Senador, me diga que no está de acuerdo, vamos a ver una pausa, pero les dejo planteado lo siguiente. El presupuesto no toca a las Fuerzas Armadas que malgastan mucho más recursos. Tanto así que desaparecen miles de millones y no se nota. Eso lo dice Héctor Andrés Ramos. Opiniones que también están llegando a través de las redes sociales. Pausa y ya estamos de vuelta. Volvemos. Estábamos hablando de los énfasis que se daba en el presupuesto, porque ahí ya no hay música, sino que ahí se ve en concreto hacia dónde quiere un gobierno, ojalá el Estado, ir enfocando su inversión. Y en ese sentido, usted sentía completamente... No es que ahora es una lista y dice bajó o no bajó. Hay que verlo en su conjunto. Por ejemplo, Seguridad Ciudadana terminó un plan comunal que era para 3 años y llegó a un punto y se completó. Ahora está la discusión, porque eso está rediscutiéndose, a qué destinar esos recursos, porque se dedicó a hacer canchas y otras cosas que no eran tan prioritarias, entonces está evaluando. Y eso fue parte de lo evaluado, digamos, en su impacto, no solo en su marco lógico. Eso hay que reconocerlo. Sí. Bueno, yo quiero decir una cosa. Aquí hay un debate en que muchas cosas vienen ya preestablecidas, hay una inercia al presupuesto. Lo que se puede modificar es una parte nomás. En segundo lugar, los programas en educación. Lo que se ha hecho en parvulario es realmente impresionante. No solo la inversión para 70.000 nuevos cupos, sino que estamos llegando a un nivel propio de países desarrollados en el tamaño, en las salas de expansión, en los desarrollos curriculares, en la formación de la educadora cada vez más. Yo siento un orgullo tremendo
que la educación pública parvularia haya tenido el desarrollo que ha tenido. Otra cosa que ha tenido menos visibilidad, por distintas razones ha tenido menos visibilidad. Que no marchan los niños chicos. Sí, puede ser. Bueno, eso es Bueno, una se cosa. nos Y hay la otros protesta, programas. chupete. Y hay otros programas que el problema no es que baje o suba, sino cuál es la política más de conjunto para esa realidad. Porque no es o sea, mira, me toca todos los años, no es mirar solo el programa este o este otro, hay que mirarlo en conjunto. Yo creo que el problema del Sename está, ¿por qué los niños llegan al Sename? Y tiene mucho que ver con qué hace la educación para prevenir esa situación, que donde está el mayor recurso en niños en educación, es impresionante, pero no tiene, la educación no asume la prevención frente a ciertos ¿No riesgos. asume la formación, solo la instrucción? Bueno, podría interpretarse así, pero lo que pasa es que la educación está muy centrada en el SIMS, en las pruebas de lenguaje, matemática y poco en formar personas, y eso hay que recuperarlo y es parte del debate de la nueva educación pública. Oiga, yo quiero decir una cosa que no puedo dejar pasar. Las clasificadoras de riesgo. Ya. Las clasificadoras de riesgo, mire, influyen, pero hay un mito aquí, po. Standard & Poor's, después de que la crisis subprime en Estados Unidos, recibió sanciones fuertísimas, 1.400, o sea, fue fuertísima en Estados Unidos, porque se equivocó en todo y porque distorsionó los datos. Bueno, ellos aquí nos bajan. Ya, hay una regla del juego. Pero, como dice Fred Davis, los coreanos en un momento le dijeron, mire, guárdense sus datos, vamos a hacer lo que nosotros queremos, y crecieron 11% ese año, distinto a lo que les decía las clasificadoras. O sea, yo creo que hay que mirar eso, pero no tomarlo como la regla. Uno de los problemas que tiene desacreditar la política es que de repente vienen de esta ¿quién eligió a los de Standard & Poor's? Claro, pero es que son ¿Quiénes son? ¿A referentes. quién le dan cuenta Son cuando el se referente equivocan? sindicado de ¿Quién la dijo industria que como en la sea? época que él era ministro, quién le dijo que ellos podían prestarle a una empresa de acá 400 millones de dólares y que después fracasó esa empresa? O sea, ellos cometen errores también y son un grupo de personas, una empresa privada. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy Pero presente. son referentes. ¿Usted En quería todo, decir algo? en todo caso, ahí concuerdo con lo que dice el senador acá, porque si uno ve aquí los datos, cuando nos rebajan, uno dice, nos rebajaron el grado de riesgo, o decir, nos pusimos más, comillas, más riesgosos. En estricto rigor para el ciudadano de a pie, para el que va a votar el 19, en términos de deuda, Standard & Poor's, el riesgo de la deuda lo rebajó desde AA a menos. En el fondo, quedamos todavía con un grado de estabilidad. A nivel de Japón, claro. A nivel, claro, hay un alto grado de inversión, como le decía a mi alumno en el diplomado el otro día. Si antes nos estaban evaluando con un 6,8 en la prueba, ahora nos pusieron un 6,6. Claro, estuvimos durante 25 años a un 6,8, súper bien evaluado. Entonces, da para pensar por qué bajamos. No, veníamos subiendo la nota. Veníamos subiendo la nota, tiene razón Felipe, veníamos subiendo la nota y durante 25 años estar bien evaluado y que la noche la nota baje es para preocuparse. Entonces, El punto del por qué. el punto del por qué, pero yo, para el ciudadano de pie, yo no lo dramatizaría tanto o desdramatizaría el tema de la clasificación de riesgo. Si bien es cierto, de repente es como el profesor, no nos gusta que el profesor nos ponga un 4 en la prueba, es importante que alguien nos vaya evaluando. El problema es que este no es un profesor. Claro, el Sí, problema es que... pero ese Como dice el empresa senador, que vende este servicio. después del tema que ocurrió en Estados Unidos, las clasificadoras de riesgo quedaron en entredicho. No, totalmente. Entonces ahí tenemos un gran problema. Pero son las reglas del juego. Eso es como el People Meter. O sea, claro. el People Meter a nosotros no nos gusta, Si el tema, pero es el que... el tema el que es... nos rige. Usted no hace su programa pensando en el primer mito. No, nosotros no somos ese una es el punto. universidad. Está bien un dato de referencia, pero hay que verlo de acuerdo a lo que queremos y a lo que creemos que podemos. Dentro de cuestiones moderadas, y nadie está por salirse una cosa. Pero CNN hace sus programas sin pensar en el rating, probablemente, No, o sin este pensar. programa, pero es un inversionista privado que está atrás. Cuando uno usa una política fiscal que no es lo suficientemente moderada o conservadora y te clasifican un poco más mal, bueno, eso se está haciendo con recursos públicos, con recursos de todos los chilenos, entonces hay que ser muchísimo más cuidadosos en sí mirar Pero, este tipo de pero indicadores. ¿es por el tema de dónde tiene los recursos un gobierno? ¿O es por otras variables que no necesariamente son las que maneja un gobierno? Es que ahí me parece... Por ejemplo, baja inversión privada. Es que ahí me Puede parece... ser. Pero es que la baja inversión privada es consecuencia, en parte, De Standard & Poor's. de las acciones que hace el gobierno. El déficit fiscal que hemos tenido y el aumento de la deuda pública, si bien no ha puesto a Chile en una situación crítica, ni mucho menos, tenemos una situación fiscal sólida, eso hay que reconocerlo. Eso es lo importante. Hay que reconocerlo siempre. Si bien estamos ahí, la tendencia no ha sido favorable y eso es lo que miran las clasificadoras de riesgo. Si es que justamente la entidad que está siendo evaluada tiene hoy día un mayor riesgo o no
de que no pague algún tipo de deuda. Claro, te dicen ritmo del crecimiento de la deuda, pero puede ser sustentable. O sea, una deuda muy baja, pero creció mucho. Lo importante que yo siempre digo aquí, esto es como el análisis financiero. Si uno se queda en uno solo de los indicadores y solamente da vuelta alrededor de ese indicador, uno empieza a preocuparse. Lo importante es tomar varios indicadores. Crecimiento del PIB, cómo fueron a parar las platas que se destinaron. Y todos esos indicadores no están muy bien, que digamos, ¿no? Claro, ahí estamos, la verdad, si uno lo analiza fríamente, sin tomar una postura ideológica, los indicadores en este minuto, tomados en este minuto transaccional del tiempo, están marcando un poco más abajo de lo que uno esperaba. Pero vuelvo a repetir yo, siempre digo la mirada más a futuro. Hay que pensar, nosotros seguimos siempre en la discusión, creo yo, y esto es para el ciudadano de pie que va a votar, seguimos siempre entrampados en la discusión de los 3, 4 años que va a durar un gobierno. De repente se nos olvida que esto hay que pensarlo a 30, 40 años. Yo sé que es odioso siempre compararnos con esos tigres que son Singapur, países de ese tipo, pero si no nos comparamos con ellos y seguimos pensando en estos 4 años del próximo gobierno, porque esto es como el profesor que llega a hacerle un curso, clase, en general el profesor que lo dice, pero es que usted esto lo debió haber aprendido con el otro profesor, por lo tanto el profesor de atrás es el que trae la culpa. ¿Qué es lo que pretendo yo decir desde el punto de vista del ciudadano que represento acá yo? El tema es tomar estas cifras, ver en qué estamos cayendo, en qué estamos mal, ¿cierto? Ver cómo lo podemos mejorar, pero con una mirada no del próximo gobierno de turno, sino que los 2 o 3 gobiernos que vienen. Es la única en ese manera. aspecto, aquí hay un tema. El presupuesto, a veces le falta una mirada de Estado, porque con los énfasis y la mirada propia, ideológica que tiene cada gobierno, sube aquí, baja allá. Y nos falta de repente una política de Estado. En el caso de los ministros, están 4 años, cuando aprenden a hacer la pega se tienen que ir. Entonces, ¿cómo podemos...? ¿Usted quiere que los dejemos? Pero claro, no, pero si lo está haciendo bien. Alargamos un poco el gobierno, pero si lo está haciendo bien. Pero falta como una mirada de Estado. El presupuesto Bueno, tiene una lógica bien... partidario de mantener, por ejemplo, a Jorge Rodríguez, que es un excelente economista, muy serio. Sí, bueno, pero después hablamos de eso. No, pero el presupuesto tiene algo permanente. Sí, correcto. O sea, hay mucha parte, a uno le entregan un cuadro, dice, esto no es movible, esto es movible por un conjunto de leyes y cosas que hay. O sea, aquí hay una cierta rigidez, o sea, tiene el sentido de Estado, que tiene cosas buenas y malas. Claro. Porque de repente hay que hacer correcciones mayores en ciertas áreas, en ciertos temas, de acuerdo a ciertas coyunturas. Yo quiero referirme a lo que decía una persona que mandó un correo. El tema de las Fuerzas Armadas, pero quiero centrarlo más que en Fuerzas Armadas en Carabineros. Nosotros no aprobamos el presupuesto de Carabineros, no está aprobado el presupuesto de Carabineros, y llegamos a una comisión mixta con un presupuesto no aprobado. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque llegó el general subdirector y nos dio una cuenta y nos dijo este es el presupuesto próximo, y nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué pasa con lo que ocurrió en Carabineros? ¿Cómo va a seguir siendo igual? Entonces ahí empezamos todo un debate, y ahí surgió por qué se había provocado el fraude, esta situación que se ha provocado. Y yo por lo menos no tenía una visión tan concreta de cómo se había producido. El problema es que se le daban 6.000 cupos para contratar Carabineros, contrataban menos de 6.000, supongamos 4.500, y el diferencial se lo distribuían entre ellos. Entonces, esto ocurrió 10 años. ¿Cuánto de ese diferencial de eso está el Ministerio Público evaluándolo? Claro. Entonces nosotros dijimos, mientras esto no se corrija, hay problemas. ¿Y por qué se produjo esto? Porque por una ley del año 1989, que es secreta, dice que la nómina de los carabineros es secreto, y la nómina de todas las ramas de las Fuerzas Armadas es secreta para la Contraloría y secreta para el Parlamento. Entonces nosotros estamos pidiendo que se modifique eso y que no sea secreto para la Contraloría. Le pedimos a Carabineros ahora para el Parlamento nos entreguen, nosotros no tenemos mucho que hacer con la nómina, pero sentar el principio de que la Contraloría debe tener acceso a eso, porque si no, nosotros no podíamos aprobar un presupuesto que no se remediaba este problema de fondo. En el resto de las ramas también hay situaciones de este tipo, entonces tal como dicen ellos, hay que entrarle, por ejemplo, los gastos reservados. Correcto. Tenemos un acuerdo ya que los gastos reservados van a través del ministro correspondiente. Si un carabinero tiene gastos reservados, no le rinde a Contraloría, le rinde a su ministro. Y su ministro lo rinde a la Contraloría. O sea, otra forma de control para que evitar esta situación. Solo para yo quiero decir que en esto estoy de acuerdo con el senador. Qué bueno. 100%. Yo creo que lo que ha pasado con Carabineros y con otras ramas en algunos aspectos es realmente vergonzoso. Y eso que no han echado en las licitaciones. La deficiencia en los controles internos ha sido de una magnitud impresionante. Le insisto, no han echado en las licitaciones. Y además, yo creo que no están haciendo bien la pega tampoco. Es decir, lo que uno ve en la acción de Carabineros, muchas cosas son muy loables, ciertamente, pero lo que tiene que ver con la prevención del delito, bastante malito. Le voy a poner orden y seguridad. Pero esto por usted mismo. Ahí tiene la cámara. 30 segundos, por favor, no se me pase, para la reflexión del tema que usted quiera. Aquí damos libertad de expresión. Bueno, yo creo que cualquier presupuesto, cualquier proyecto presupuestario tiene que tener algunos elementos que tienen que ser transparentes para la gente. ¿Dónde están las prioridades? Si es que hay o no malgasto en algunos recursos, cómo corregir eso.
Y ciertamente también, si es que hay algunas partidas que tienen exceso en términos de operaciones que no están justificadas por el ministerio propiamente tal, sino que son claramente con un objetivo político, también tienen que hacerse transparentes. Yo creo que en ese sentido, a este presupuesto, al proyecto del gobierno, le falta eso, le falta esta transparencia. Correcto. Tiene un gasto político importante que no alcanzamos a mencionar acá, como en el Consejo Nacional de la Infancia, y tiene también un tema de prioridades donde legítimamente tenemos algunas discrepancias. Senador, ahí tiene la cámara 2. Ahí se están marcando 30 segundos, no se me pase. Que este es un presupuesto serio, un gobierno serio. El gobierno de Michelle Bachelet históricamente va a ser evaluado como un hito en la historia, porque permite avanzar hacia un país menos desigual, corrige cuestiones, privilegios que tenían algunos tributos, corrige una educación que generaba desigualdad, en fin, están cosas fundamentales. Entonces yo le diría, valoremos esto, reconozcámoslo. Respecto a algún programa que tiene algunos problemas, le digo a todas las personas que están viendo esto, que reclamen a sus respectivos parlamentarios, que le hagan ver, porque todo esto es lo que nosotros debatimos durante todos estos meses para tratar de corregirlo. Esa es nuestra labor como parlamentarios y hemos logrado mejorar muchos programas. Otros no lo logramos todavía porque no hay suficiente acuerdo, pero creo que el gobierno es serio. Michelle Bachelet ha sido una presidenta seria y que para la historia va a ser valorada de una manera muy profunda. 30 segundos que tiene, la academia también tiene algo que decir acá. Sí, bueno, en términos prácticos, lo que yo siempre digo es la mirada a futuro. La importancia tiene que ver con cómo vamos a distribuir los recursos. Tenemos que proyectarnos a un Chile no solamente del próximo gobierno, de los 2 siguientes gobiernos. Tenemos que pensar en un Chile por lo menos a 4 o 5 gobiernos más. Suena exagerado. Y los recursos hay que enfocarlos donde va a estar la prioridad en el futuro, los que van a dirigir los futuros senadores, los futuros diputados, los futuros empresarios de Chile. La educación básica, la educación media. Con eso podemos lograr una educación superior de calidad que nos permita transitar a lo que necesita el Chile del año 2030. Un Chile de calidad, un Chile creciendo y poniéndonos a las alturas de donde estamos trabajando en el club de la OCDE. Muchas gracias por habernos acompañado. Aquí también implícitamente estaba hecha una invitación a votar. Es una invitación a votar que nosotros... Dicho también, hay que votar. Hay que votar. Todos tienen que votar, porque eso es lo que permite definir el futuro de este país. Pero hay que entusiasmar a la gente que vaya a votar y con candidatos que sean entusiasmantes y seductores. Yo creo que Piñera nos entusiasma mucho, usted Ya, lo sabe. nos vemos. Pero, Es lo que dicen las expertas. Esta ha sido la presentación de CNN Chile y Universidad Central. Nos vemos el próximo fin de semana. Esta y todas las ediciones de Actualidad Central disponibles en radio.ucentral.cl.